Muy buenas noches para todos nuestros amados hermanos en Cristo Jesús. Un saludo muy cordial para cada uno de ustedes en esta preciosa hora. Pedimos perdón por la demora, ya que a veces se nos presentan dificultades en la conexión. Agradecemos entonces al Dios Padre Eterno por este momento, por su paciencia, por todo lo que se está manifestando en el tiempo de hoy, por la obediencia. Y hoy es muy importante que estemos reunidos y nos conectemos primeramente con el cielo, que jamás debemos de estar desconectados. Debemos de estar conectados con el Señor. Un saludo pues muy especial para cada uno de ustedes. Es un gozo poder compartir con ustedes en esta hora y damos gracias al Rey una vez más. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú obrando en nuestras vidas, que seas tú manifestándote en medio de nuestros corazones. Danos sabiduría, inteligencia espiritual y que hoy podamos, bendito Dios, poder llevar a cabo, Señor, esta reunión para tu honra, tu gloria y tu alabanza. También en nuestros corazones cantamos salmos e himnos espirituales hacia ti, el único Dios todopoderoso, el verdadero, aquel que está recibiendo la gloria, el honor y el poder en su trono. Por eso desde nuestro corazón sale la adoración y la alabanza hacia ti, manifestada en obediencia, en lealtad y fidelidad en esta hora. Grande eres tú, Señor, poderoso, hacedor en maravillas, y que tú tienes todo el poder, la gracia, y que nos des el espíritu de sabiduría y entendimiento para poder cada día compartir, Señor, y entender tu palabra. Un saludo pues a todos los hermanos. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante que se llama la guerra espiritual en la cruz. Hemos estado hablando de la oración, de las plagas, de todas estas cosas, pero es indispensable que nosotros como hijos de Dios entendamos la guerra espiritual, que debe ser un tema para un buen entender, y que no solamente lo ha dejado el Señor Jesucristo para que aprendamos esto, a consecuencia de las batallas que se libran contra el adversario. Hoy tuvimos un ejemplo de que una consagración desde los aires a Colombia. Como hijos de Dios, nosotros debemos de actuar, y por eso la guerra espiritual es muy interesante. Por eso el Señor Jesús nos dejó esta parte para que luchemos contra el adversario, no solamente, sino que el mismo Señor Jesús, estando en la cruz del Calvario, libró batallas. Esto es de suma importancia que lo podamos asimilar para poder tener convicción que en ese lugar, en la cruz, Dios propició, fue propicio y propició algo espectacular, ¿cierto? Fue el escenario para arrebatarle al adversario las llaves de la muerte, con el propósito que fueras bendecido en todo momento y para que tuvieras la oportunidad de ser libre, restaurado y volver al diseño original con el cual fuimos creados. En la cruz se libró la gran batalla para que volviéramos al estado original. Por eso la palabra de Dios dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Cuando hablo de guerra espiritual, mi amado hermano, que de pronto usted está pensando en lo que conocemos como guerra espiritual, no me refiero a echar fuera demonios en estos momentos o espíritus inmundos. No es lo mismo. Una cosa es la guerra espiritual y otra cosa es la liberación en general.
Por eso es que en muchos lugares echan fuera demonios, pero no conocen la guerra espiritual. Y aunque en el conocimiento de la guerra espiritual hay un tema muy interesante que se llama el régimen jurídico de los derechos espirituales. Nosotros tenemos un régimen jurídico de derechos espirituales que debemos de conocer. Y habla acerca de lo que significa la guerra espiritual en cuanto a eso. Quiero conceptualizar de una forma muy práctica y sencilla lo que esto significa, lo que usted está mirando. Es aprender a activar como una espiral dentro del régimen los derechos que están en las esferas espirituales. Ahí nos toca entonces profundizar un poquito más. En estos días hablábamos con los ministros diciendo de que la guerra espiritual hoy en día no es la misma de hace tiempos, no es lo mismo que hace unos años. Hoy estamos entrando en una dimensión totalmente diferente, mis amados hermanos. Y usted como pueblo de Dios entendido, y usted que es una persona sabia, porque en usted está el Espíritu de Dios y te imparte sabiduría, déjame decirte lo siguiente, muy práctico y lo quiero recalcar, que tú debes de apropiarte del régimen jurídico de los derechos espirituales para aprender a activar como una espiral, ¿cierto?, dentro del régimen de los derechos que están en las esferas espirituales. Hay varias esferas espirituales en las cuales nosotros tenemos que actuar y que anteriormente no se nos mencionaba que era una esfera espiritual ni cuáles son los derechos espirituales y régimen jurídico. Para continuar, mis amados, gracias por su atención. El mundo espiritual tiene un régimen de derechos donde surge la necesidad de activar, escúcheme bien, de activar los principios espirituales. Conocer algunos misterios de la guerra espiritual. Escúcheme, hablar de decretos, de una palabra profética y aún tener eventos espirituales que van en orden para activar esa guerra espiritual. Hemos aprendido, yo mismo he enseñado acerca de actos proféticos. Yo mismo he compartido esto y lo he aprendido en una forma empírica, pero esa forma empírica el Espíritu Santo la está organizando a medida que tú y yo nos metemos, ¿cierto?, dentro de la obediencia del Señor. Él va organizando todas las cosas para que seamos entendidos. Cuando yo hablo de que el mundo espiritual tiene esos derechos donde surge la necesidad de activar, escúcheme bien esos principios, y conocer algunas cosas que se hablan misterios, no quiere decir que no se pueda entender, sino que están ocultos para muchos, no para todos. Cuando hablamos de esos misterios de guerra espiritual, y cuando hablamos de decretos, y cuando hablamos de una palabra profética, 4, de tener eventos espirituales para activar esa guerra espiritual. 4 cositas que nosotros debemos de entender. Anótela si usted está anotando o si está prestando buena atención, por favor. Número 1, esos principios son los misterios de la guerra espiritual. Segundo, hablar de decretos. Tercero, una palabra profética. Y cuarto, tener esos eventos espirituales que van en un orden, así como se lo dije, van en un orden para activar la guerra espiritual. La plataforma es la oración, en primer lugar, hacia adentro personal con Dios. La intercesión que va hacia afuera para levantar la plataforma. Y tercero, dentro de esa oración, intercesión, entra la guerra espiritual. Así que, bíblicamente hablando, mi amado hermano, bíblicamente hablando, puedo traer un versículo con el propósito de dejar más amplio el concepto claro. Mateo 16:19, donde dice, la Biblia al día,
dice lo siguiente: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Muy conocido este versículo, muy aplicativo para muchas cosas, muy explicado para unas áreas, menos explicado para otras, pero dentro de estos versículos hay una profundidad que, como hablábamos, está allí para poder discernir lo que viene. Cuando hablo del espiral de la guerra espiritual, me refiero a que estando en la tierra, aquí en la tierra, puedo activar lo que está en los cielos, como una espiral, ¡pah!, hacia arriba, ¿ya? De manera que aquello que es, escúcheme bien, de manera que aquello que es celestial no es solamente hablarlo, no es decirlo, no, lo que ato, lo que, no, sino ejecutarlo, mover las dimensiones espirituales. Yo ato en el nombre, arriba, y no ocurre nada. No, cuando yo bajo los principios vuelvo a entrar en esta parte de los 4 que le di, mi amado hermano, ocurre algo, se vuelve la espiral. Entonces, lo que yo hago de aquí hacia arriba afecta lo celestial y lo celestial afectará lo que está en la tierra. Dicho en otras palabras, ¿cierto? Desde donde estás, desde donde usted está, puede activar lo que está en los cielos para que una vez activado tenga repercusión en la tierra. Amados, Colombia es tierra de levitas. Colombia es sacerdotal. Y sacerdotes de las tinieblas están haciendo lo que los hijos de Dios no estamos haciendo. Nosotros, desde el lugar donde estemos, no necesitamos montarnos en un helicóptero. No necesitamos montarnos en un avión a tirar aceite. Porque la guerra la podemos hacer de donde usted esté. Ahí donde está, en su mueble, en su cama. Tal vez lo estás transmitiendo, lo pusiste en un televisor grande. Tal vez está haciendo otras cosas. Por el celular, por donde estés conectado. Allí. Tú puedes afectar. Tú puedes afectar lo que está pasando aquí. Tú y yo podemos hacer algo. Busqué uno en la tierra que hiciera vallado. Hermanos, con uno, escúcheme, con uno que empiece, si hacemos 2. Estamos haciendo un ejercicio en el Centro Cristiano de Restauración, donde creamos un grupo JIME de guerreros, de intercesores de misiones especiales, y otro que se llama el SMAT, ¿cierto? SMAT. Esos 2 grupos que tienen una tarea muy especial, hemos estado orando a las 3 de la tarde. Ya hemos hecho el ejercicio 2 días. Hemos estado orando a las 3 de la tarde, no porque las 3 de la tarde tenga algo que ver, no, sino que nos hemos puesto de acuerdo en esa hora, con cosas específicas, con tareas y directrices específicas. Duramos media hora, hacemos media hora de oración y nos reunimos personas que están en el Santander, personas que están en el Magdalena, personas que están en Montelíbano, otros que están en Yarumal, los que están aquí. ¿Sabe qué está haciendo? Se está haciendo una espiral para tocar lo que está de arriba. Por eso, si tú y yo atamos una potestad, la Biblia dice que el Señor atará por ti esa potestad en los cielos. Porque lo que yo atare, será atado. El Señor va a atar esa potestad en los cielos. Porque estamos luchando contra potestades y principados. Ya no estamos hablando de demonios, estamos hablando de potestades y principados en los cielos. Pero el principio es atar y desatar. No podemos tener la mentalidad de atar sin desatar, porque el principio bíblico en la guerra espiritual es atar para desatar.
¿sí? Y también desatar para luego atar. O sea, ese es un juego. No podemos teatro en la oración, sino que también desato o desato y ato, ¿ya? ¿Por qué? Esto en este principio de la guerra espiritual que deben de tener presente, porque atar potestades de las tinieblas, ¿sí? Si ato potestades de las tinieblas es para desatar bendiciones y desatar bendiciones, pero si atamos lo que pretende estorbar, van a bajar. Estorbar la bendición que ha desatada en los cielos, y por eso es parte de lo que forma la guerra espiritual. Es necesario mencionar todo esto porque cuando observan la Biblia, algunos ejemplos de personajes que hicieron guerra espiritual, aunque no aparecen literalmente la frase guerra espiritual, el concepto es por lo que realizaron. Esto es en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Pacto. Por ejemplo, lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz de expulsar demonios. Entendamos bien esto. No fue expulsar demonios. ¿Ok? Unos demonitos nomás. Esto con esto, los demonios los expulsó mientras él caminaba en la tierra, mientras incursionaba dentro de las ciudades, cuando llevaba a la gente, le llevaban a la gente endemoniada. Ahí cuando Jesús confrontaba frente a frente la necesidad de las personas y expulsaba a los demonios. Pero la mayor guerra espiritual que puedes ver en la Biblia fue liberada desde la cruz del Calvario, cuando él estuvo allá en la cruz del Calvario. Esto fue cuando Jesús pronunció 7 palabras, 7 palabras. Y aunque en muchos lugares esto lo han traído por falta de conocimiento y se han ahorita en el mes de abril a pronunciarse en una semana mayor las 7 palabras y se toman y se sacan muchos sermones, pero déjeme decirle que esas 7 palabras tienen una connotación muy de fondo en la guerra espiritual. Espero que me estés entendiendo y estés atento a lo que te estoy diciendo, porque es de suma importancia de lo que estamos hablando. Tú debes de saber entonces que esas 7 palabras, aunque en muchos lugares han traído o por falta de conocimiento, debes de saber que la realidad es que de lo más profundo que puede haber refiriéndose en la guerra espiritual, porque cuando él declaró, activó, como le dijera yo, tocó 7 esferas que están relacionadas con la bendición de tu vida. Con esa bendición tan especial en tu vida, para tu vida. Y es por eso que todo lo que Dios te está permitiendo aprender viene a ser como lo que he dicho en algunas oportunidades, ¿cierto? Una potencialización, o sea, el Señor nos está potencializando con lo que ya has aprendido, porque tu forma de ver las cosas cambiará de forma radical, al punto que a pesar de los ataques del adversario, tu fe en el Señor Jesucristo no será movida, sino por el contrario, entre más batalla, más fuerte será tu fe. Amén. Y no, escúcheme bien, y no habrá nada que te detenga en hacer aquello que Dios te ha dicho quisieras a favor de su obra. Pues la guerra espiritual, entonces Jesús tuvo guerra espiritual estando en la cruz, en el Calvario. David también conocía a este respecto mismo la panorámica tuya de lo que la guerra espiritual es, ampliada cada vez más. Y cómo a través de esta ampliación vamos a alcanzar bendiciones inimaginables y cómo vamos a tener visión de Dios para ver lo que se mueve y escucha en el ámbito espiritual.
La guerra espiritual, entonces, vamos a ver que está dentro, ¿sí?, de lo que está dentro como guerra espiritual, lo que conforma la estructura del mundo espiritual, de los principios y leyes que rigen la esfera, y conoceremos los misterios que Dios revela. Ahora bien, antes de entrar al desarrollo propiamente dicho de lo que le estoy hablando, quiero hacerte ver un punto. Piense por un momento que con 7 palabras, piense por un momento, que con 7 palabras son activadas cada una de las palabras que Jesús, se activó algo para tu vida. 7 cosas. Por ejemplo, hay un cielo donde se encuentran los proyectos del infierno, pero se destruirán por una de las palabras que el Señor dijo en la cruz del Calvario. Nosotros decimos, Señor, creamos murallas de fuego, que hacemos esto, que lo demás, y decretamos que... No, mire, tenemos que conocer esa parte. Jesús en la cruz del Calvario nos dio las 7 claves. Y uno de esos cielos, en uno de esos cielos están las cárceles espirituales, principados y potestades. En otro de esos cielos es donde se fraguan las falsas profecías y la manipulación sobre la vida de los hombres, ¿cierto? Y en otro de estos 7 cielos es donde hay espíritus que esperan que alguien en la tierra les pueda crear una atmósfera, escúcheme bien, espiritual. ¿Por qué peleará guerras espirituales? Era parte de la ingeniería de Dios para que el Señor, al estar en el lugar, pudiera cambiar ese instrumento que los hombres estaban usando y que entonces se transformará en un instrumento de maldición, un instrumento para todos aquellos que, como tú y yo, has creído en Jesús y reconocido como el Señor del Señor y el Salvador de tu vida. Yo creo que nosotros no habíamos dimensionado lo que Jesús dijo en la cruz. Este era un breve, algo que tenía preparado, que el Señor había dado para en la Semana Mayor, para cambiar ese concepto que, aunque el Señor dijo, tengo sed, sí, madre, ahí a tu hijo, aún detrás de todo eso, hay 7 esferas que el Señor afectó. En 2 de Samuel 5:24, cuando David estuvo ahí, que está hablando David, y cuando oigas dice que cuando oigas el sonido en la copa de las balsameras, o sea, en las palmeras, que David iba para una guerra y le pidió dirección al Señor, y tenía que estar pendiente de la parte más alta de las palmeras, no de la parte más baja. El viento puede soplar muy bajo, arrastrar arena, puede soplar, pero el viento venía a tocar arriba las balsameras. Dice que entonces cuando ese viento hiciera temblar las balsameras, entonces debía de actuar rápidamente, porque entonces el Señor habría salido delante de David para herir el ejército de los filisteos. Con este versículo, lo que deseo enseñarte algo en esta noche también. ¿Qué es lo que te quiero enseñar? Que David tenía un oído para percibir el sonido de la guerra. No solamente reprender, echar fuera, sino que tenemos que tener un oído, saber oír para la guerra espiritual. Por eso mi insistencia, mis amados hermanos de el Centro Cristiano de Restauración en las diferentes partes donde están, sí, es instruirte en esta parte para que no sigamos cayendo en esa monotonía de atrás. Hay que tener oído, hay que saber atar, hay que saber desatar, hay que tener los 4 pilares para movernos en una dimensión diferente. Él sabía, David, pues tenía oído, él sabía el momento preciso
en que Dios, ¿cierto? Preciso, él sabía el momento preciso en Dios para poder moverse estando en batalla con la seguridad. Nosotros no podemos salir a la batalla y a guerrear porque sí, por emocionalismo. Tenemos que estar plenamente seguros y saber hoy cuando el Señor diga, dile al pueblo que marche o salgan a la batalla, ¿cierto? ¿Y sabe por qué? Porque iba a salir con la seguridad de que iba a ganar, porque estaba haciendo lo que Dios le había dicho. Por eso debo insistirte, perdón. Guerra espiritual no es lo mismo que echar fuera demonios o espíritus inmundos en las esferas espirituales. Puedes tener visiones, oír sonidos, saber en el preciso momento que Dios te ordena. Hermano, tenemos que aprender a esas cosas. No, tenemos que subir de dimensión. ¿Ya? Tenemos que aprender a cambiar un poquito la estrategia, porque nos estamos enfrentando a círculos mayores. Yo creo que ya tú has aprendido varias lecciones, las tienes anotadas. Y tú que eres un intercesor o un profeta, o que eres un hijo de Dios preentendido, eso te sirve. Por eso debo insistir que la guerra espiritual no es lo mismo que echar fuera demonios, espíritus inmundos. En la esfera espiritual, uno puede tener visiones. Podemos oír sonidos, ¿cierto? En la esfera espiritual. Y saber qué decir o qué hacer en el preciso momento en que Dios lo ordena. Tenemos que saber movernos en las esferas espirituales. Una pregunta. ¿Cómo identificar una liberación? Identificar. Ah, pastor, yo eso no sé. Ah, no, pastor, muy bien. Bueno, yo también sé. ¿Cierto? Cuando vas a enfrentarte en una situación para echar fuera demonios, debemos de llegar a saber contra qué vamos a enfrentarnos. ¿Ya? ¿Cómo se puede llamar ese demonio o espíritu inmundo? Porque sabiendo qué es y cómo es o cómo se llama, sabrás cómo es el carácter de ese demonio, cuál es el oficio y puedes comprender cuál es la región y cómo entró en la vida o cómo entra en la vida y qué hace, cómo actúa cuando entra en la vida de una persona. Podemos llegar a comprender cómo expulsar a ese espíritu y cerrarle la puerta a un demonio o espíritu inmundo. Escúcheme bien, y eso es lo que puedo decir que es expulsar demonios o espíritus inmundos. Para eso hay discernimiento de espíritus. Por eso es necesario que en la oración de hoy dijimos que debíamos de pedirle al Señor que activara los 9 dones. Los 9 dones para poder tener discernimiento qué espíritu es, cómo se llama, qué región usa, pero no enfrentarnos ahí de cualquier manera. Es que este está endemoniado. Ah, sí, tráigalo. Venga, fuera, empiezo a orar y no tengo discernimiento. No, hay que ser claros en ese aspecto. Ahora, la otra pregunta es, ya dijimos cómo identificar o cómo una liberación. Ahora, ¿cómo identificar una guerra espiritual? Vamos a mirar cómo identificar una guerra espiritual. La guerra espiritual es otra esfera de victoria, porque por lo regular, ¿cierto? No sabes contra qué estamos peleando o qué es lo que está oponiéndose a que avances. No sabemos. Victoria, que tenga cierto nivel de vida en todos los ámbitos y entonces resulta de pronto siendo hijo de Dios que te encuentras en una esfera en la que no sabes qué está pasando. A veces no sabemos en qué esfera nos estamos moviendo y no sabemos qué está pasando. Pero la guerra espiritual es entonces la que nos permite salir contra aquello que aún no sé qué es, dónde está
y cómo opera para afectar la vida de una persona. ¿Ya? Por eso es que cuando David escucha la voz de Dios, volvemos a David, le está diciendo que cuando él escuchara determinado sonido, ponga atención, debía salir a la batalla, porque sus enemigos habían sido entregados en sus manos. Es interesante esta parte. Yo sé que pueden haber dudas y pueden haber muchas preguntas, pero esto lo podemos resolver por el WhatsApp, por tal. Cuando yo miro la guerra espiritual de Josué, observo una cita que hay en capítulo 10, 11 y 12, que mientras subían delante de Israel, cuando estaban en la bajada de Bet Orón, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca. Oigan, el Señor, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que mataron a espada los hijos de Israel. Wow. Entonces Josué habló al Señor, ¿cierto? El día que, vamos a mirar, que es muy interesante. El día en que el Señor entregó los amorreos delante de los hijos de Israel y dijo, en presencia de Israel, sol, escuche bien, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Josué 10, 24 y 25. Sucedió que cuando llevaron estos reyes a Josué, Josué llamó a todos los hombres de Israel y les dijo a los jefes de los hombres de guerra que habían ido con él, acercaos y poned vuestro pie en el cuello de estos reyes. ¿Dónde puso los pies? En el cuello. Uy. Versículo 25. Dice Josué, no temáis ni os acobardéis. Sed fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos vuestros enemigos, porque luchan. Amados, hoy es el tiempo de colocarle el pie a aquellos que están tratando de afectar, de robar, de hacernos huir. Pero necesitamos ser entendidos, necesitamos ser alineados, necesitamos ser personas obedientes. Y eso también es guerra espiritual. Y así puedes observar que hubo lluvia de piedras en la primera, Dios mismo lanzando piedras contra los enemigos de su siervo. ¿Y cómo sucedió esto? Difícil de poderle dar una explicación bajo la perspectiva lógica humana, porque aquí es la mano poderosa de Dios en la guerra espiritual. Dios hizo eso, mandó piedra, los esparció. ¿Qué puede el Señor hacer? Mandar langostas, mandar torbellinos, mandar, bueno, muchas cosas, ¿cierto? ¿Quién puede soportar un ataque de esa magnitud? Nadie, nadie puede. Nadie puede respetarse. Pero esas leyes de Dios, ¿quién las constituyó? El Dios. Por lo tanto, Él es quien mejor conoce respecto a lo que se puede y no se debe de hacer en la guerra espiritual. Por eso Él tiene un libro, escúcheme bien, las guerras del Señor. Las guerras del Señor. Para enseñarnos a comprender todas estas partes. Porque Él mismo conoce la regla. Él mejor conoce al respecto lo que se puede y debe hacer en la guerra. Porque hemos de recordar que si Dios instituye una ley, el primero en mostrar es Él. Y por eso fue en la cruz, vuelvo a la cruz. Por eso fue en la cruz, después de, ay, tremendo, ¿verdad? Y después al lago de fuego. ¿A dónde? Sabiendo que sin pecado el enemigo no tendría argumento válido para detener una muerte. Esto cuando digo el lago de fuego es porque bajó a las partes más profundas de la tierra. Y cumplió y se levantó victorioso y arrebató las llaves del adversario. Mis amados, la guerra espiritual, sí, la guerra espiritual de Jesús ahora, para entrar apropiadamente en este desarrollo,
debemos de saber que existen muchos que pueden hablar o señalar acerca de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Ya? Allí encontramos detalles de lo que se llevó a cabo y, a ver, ni siquiera los evangelios nos dan algunos detalles de las palabras dichas en la cruz. Por tanto, hay algo muy interesante que está en el Salmo 22. Y ahí puedes ver claramente la guerra espiritual que Jesús sostuvo en la cruz del Calvario. Claro que este tipo de guerra espiritual solamente Él puede librar y salir victorioso. Salmo 22:1. Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mí? La salvación y de las palabras de mi clamor. Salmo 22:2. Entonces, ahí quedamos en esta parte, porque dice que muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán, cercado, y aquí puede ver la clase de guerra espiritual que tuvo Jesús en la cruz del Calvario. No obstante, en los evangelios no se menciona nada a este respecto. Sin embargo, Jesús estaba viendo en otra esfera potestades realizando una estrategia de guerra espiritual en su contra, alcanzando repercusiones en contra de tu salvación, porque hemos de saber que el adversario así trabaja. Hay que batallar hoy y dejar y quitar toda semilla de maldad y destrucción. Siervo, mis amados, gloria al Señor. Ha llegado el momento, ha llegado el tiempo en que debemos de prepararnos para la última batalla. La Biblia habla de la última batalla, que es la de Armagedón. Los hijos de Dios debemos de estar preparados para esta última batalla que va a arreciar fuertemente contra nosotros. Así que damos gracias al Señor por esta preciosa noche. Gracias por usted haber sacado este tiempo para compartir y hablar de este tema que quedamos cortos en él. Yo creo que muchos estarán preguntando cómo desglosar las 7 palabras. Uno va viendo que hay gente que se va retirando, se va yendo, porque no es el tema. Pero gloria a Dios, bendecimos sus vidas. Hoy como ministro y como padre de la casa, bendigo la vida de cada uno de ustedes. Y declaro que usted es un soldado de Cristo. Hoy hablamos de la unción del guerrero. ¿Qué es esa unción del guerrero? Que la armadura de Dios siempre esté en tu vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, declaramos bendición y victoria en esta hora. Y que para la gloria de Dios, tú seas un vencedor. Tenemos una guerra, pero una batalla diaria. Así que recibe de parte de Dios esa unción de guerrero para batallar. Luego continuamos hablando de este tema, a ver qué pasó con las 7 palabras profundas en la cruz. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Si Cristo sufrió una guerra espiritual en el momento más difícil, a punto de morir, ¿ya? Déjeme decirle que tremendo esto. ¿Por qué? Porque en los momentos más difíciles es donde viene la lucha. Así como lo hizo, sí, Jesús en esa esfera de potestades, realizando, viendo una estrategia como Satanás quería robar, cómo quería anular, cómo quería quitarnos la salvación, que no se dejara que la humanidad fuera salva. Así que, esperando que mañana estalle esa semilla, eliminando toda siembra de Satanás en el nombre de Jesús, porque Jesús podía alcanzar la victoria con simpleza, pudo alcanzar
la victoria con simpleza, ¿cierto? Con mucha simpleza lo pudo alcanzar, pero sin pensar en derrota a su adversario. Sin embargo, llevó el proceso de la guerra espiritual y libró aquellas batallas para que hoy tú y yo tengamos esa victoria sobre los toros que se mueven en el mundo espiritual. En una manera jocosa, déjame decirte, somos toreros, porque tenemos que lidiar una corrida con los toros de Bazán, ¿sí? Con los toros de Bazán. Y darles jaque mate, ¿ya? Y el Señor nos ha provisto de la espada para poder darle la estocada final a esos toros, ¿sí? Porque hay cercos de maldad que están sobre nuestras vidas, están sobre todos y cada uno de nosotros, pero en Cristo tenemos la victoria. Amado, agradezco su interés, su devoción, su firmeza, su lealtad y fidelidad a través de este medio como hijos de la casa. Y nuevamente, que el Dios eterno, el Dios de la misericordia, el Dios de la paz, consuele su corazón. Reciba de parte del trono de la gracia fortaleza espiritual, visión. Recibe de parte del trono de la gloria unción para poder derrotar todo aquello que el adversario ha querido quitarte. Cristo luchó por nosotros y nos dejó las estrategias para que no fuéramos vencidos. En esta noche, dándole gracias a Dios por todo este tiempo, queremos decirte que la paz, la gracia y la misericordia te continúen bendición. Recuerda, el Centro Cristiano de Restauración es tu casa. Y estaremos el viernes también compartiendo las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. No te lo vayas a perder, no te lo pierdas y estemos atentos a las instrucciones de Dios. Gracia y paz, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas en Cristo Jesús. Bendiciones.